Y hoy por lo pronto celebramos que tenemos mesa de 11 con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Mi querido Mario, pues mesa, pero bueno, espacio de discusión aquí con mi querido Eso. Rafael para hablar acerca de la agenda de la semana. Así es, querido Claudio. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Ya tienen todos cara de cartita de Santa Claus. y ¿Eh? no sé si todos con los méritos suficientes para que les traiga algo, pero ya veremos. No vamos a averiguar cuáles son los méritos de Santa Claus. No, ese la tiene cubierto, ese no tiene bronca. Oigan, pues vamos a arrancar con nuestra mesa. Más tarde, ya saben, vamos a platicar con Mauricio Merino, Mauricio Mechulán, va a estar Marta Lamas con nosotros. Pero arrancamos con el análisis de la semana y Rafael, yo quisiera empezar contigo con uno de los enfrentamientos que no es nuevo, lo hemos platicado, yo diría que semana a semana. Yo escribí en un tuit hace unos días, compartí una nota que decía, se lanza el presidente contra el INE, y yo decía, pues no importa cuándo leas esto, porque esto es una nota que periódicamente se recicla, pero esta semana, particularmente el viernes, el presidente pues le sube un poquito más al tono todavía. Pues mira, aquí yo veo que hay varios elementos, varias instituciones que están mezcladas en este asunto que a mí me parece que está absolutamente entrampado y del cual van a depender muchas cosas que si nos da tiempo después las analizamos. La Suprema Corte de Justicia recibió una controversia constitucional del INE en la cual el instituto dice que no puede ser que le quiten 5,000 millones de pesos de su presupuesto y por otra parte lo obliguen a elaborar una consulta que nadie ha solicitado porque simplemente el presidente así lo quiere y moviliza a su partido para simular una petición popular que no existe, para una revocación por pérdida de confianza que tampoco existe porque no hay evidencia de que nadie le haya perdido la confianza al presidente de la República. Entonces la Corte le dice, no, eso del presupuesto se queda como está, no lo puedo modificar yo. Lo cual no es una orden para que haga la consulta, Claro. pero es el retiro de uno de los motivos por los cuales el instituto dice, pues es que no la puedo hacer. Y entonces pide más tiempo. El presidente le contesta furibundo que no puede ir en contra del derecho del pueblo y les dice que son reaccionarios, que son recursos de chicanadas y de cosas de huizacheros. Y después Mario Delgado va y pone la cereza en el pastel y les dice que son unos cuentachiles, cuando los cuentachiles son los diputados que les quitaron 5,000 millones de pesos en chiles, que son más chiles de los que puede disfrutar el señor Mario Delgado a lo largo de toda su vida. Y en esas condiciones, el instituto está metido otra vez en un problema sin salida. No puede hacer las cosas bien y si las hace mal, entonces será culpable de hacerlas mal. Pero si las hace bien, entonces demostrará que sí era el cuentachilismo lo que lo movía. Claro. Entonces, de todas maneras, esto le da al gobierno y a su partido y a sus diputados y a sus senadores la oportunidad de que en una reforma electoral reduzcan al instituto a su mínima expresión. Simplemente no lo van a desaparecer, pero le van a quitar todas las facultades de supervisión, fiscalización, etcétera. De acuerdo. Lo platicábamos en la semana con Rafael, Claudio, que esta doble naturaleza de la autoridad electoral, que por un lado es organizador, es una experta como institución en términos de logística, de capacitar gente, montar casillas, contar los votos, que creo que lo ha hecho muy bien a lo largo de los años esta institución que entre todos creamos, hay que decir que no es solamente mérito de los actuales consejeros y consejeras, sino que es mérito ciudadano de muchos años. Y esa condición parece que no está en riesgo, aunque les estén recortando recursos. En realidad, la función que parece que más incomoda al poder es la de árbitro electoral, la que dice, a ver, yo tengo que fiscalizar que las firmas que me estás entregando sean de veras. Tengo que garantizar que el presidente pues, no se meta a la promoción de la campaña. Tengo que ver que los servidores de la nación no se vuelvan promotores de un partido político en un proceso electoral.
Y eso parece que es un poco el motor, digamos, de un golpeteo sistemático que, como decía Rafael, pues ahora ha entrado en esta nueva etapa en donde el INE, si no lo hace porque no le dan recursos, mal, y si logra resolverlo a pesar de que le recortan los recursos, mal también, porque entonces demuestra que ya ven que sí se podía hacer, aunque eso implique sacrificar otras áreas menos vistosas. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Y cómo estás viendo, te agrego un tema nada más, Claudio, la lectura política de lo que dijo la Corte, que yo tuve oportunidad de conversar con el consejero Murayama en la semana, y él decía, a ver, la Corte lo que dijo es, pues todavía no hay revocación. Primero junta las firmas, valida las firmas, y entonces ya podemos pronunciarnos. Antes yo no te puedo suspender un acto sobre el que no hay certeza de que se vaya a realizar, cosa que es una lectura diferente a la que se empujó desde algunos espacios. Cuéntanos, por favor. De acuerdo, Mario. Rafael, pues sí, este proceso de revocación de mandato, diría yo que es la gran estrategia del presidente López Obrador para eliminar al Instituto Nacional Electoral. Es más un ariete estratégico. ¿Y por qué lo digo así, Mario, Rafael? Pues miren, la historia, si pudiéramos poner la historia en cuatro etapas, la primera es el presidente y sus aliados se obsesionan con realizar una revocación de mandato absolutamente inútil e innecesaria. ¿Por qué, Mario? Porque las tasas que trae de aprobación el presidente dan por resultado que, digamos, pues la mayoría de las personas, de los ciudadanos mexicanos, van a optar porque continúe. Después disfrazan además este proceso de revocación como un proceso de ratificación de mandato. Segunda parte de la historia, los diputados, las diputadas de López Obrador no le dan un peso al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este proceso de revocación de mandato. Tercer acto, el INE dice, sin dinero no se puede llevar a cabo, se necesitan recursos, hay que instalar más de 160,000 casillas a lo ancho y largo de este país. Y el cuarto capítulo es Morena, el presidente y sus aliados salen a rasgarse las vestiduras, a denunciar al INE como enemigo de la consulta, del proceso de revocación y de los ejercicios de democracia participativa. Mario, Rafael, ¿cómo se llamó la obra? Se llamó Cómo atacar al INE para desaparecerlo o cooptarlo. Controlar al INE es controlar las elecciones, y controlar las elecciones, Mario, tiene que ver con controlar quién gobierna este país. Ya hemos visto en otras latitudes, en otros países, la erosión de los sistemas electorales que conducen a escenarios muy conflictivos. Recordemos que el instituto y nuestro sistema democrático, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son institutos que lo que hacen es que la resolución de los conflictos sea por la vía pacífica, claro, Mario, sea por la vía institucional. Sí, y por eso es tan importante cuidar lo que pasa con el INE, más allá de filias y fobias. Si simpatizas con Morena, qué bueno que hay INE. Si no simpatizas con Morena, qué bueno que hay INE. Ahora, es interesante, Rafael, que al mismo tiempo que está esta discusión sobre la revocación, sobre el INE, sobre el presupuesto, la oposición ha entrado en el último mes, yo diría particularmente diciembre, en una dinámica que yo no la logro entender. A lo mejor tú, que eres mucho más listo que yo, lo va a poder explicar. ¿Cómo es que pasamos de la confrontación, de la descalificación del presidente, a tener primero al PAN tocando la puerta de Palacio para que lo reciban, aunque sea en el Palacio de Bucareli, allá en Gobernación? Y por otro lado, ahora los gobernadores, entre otros los panistas, que antes se fueron de la CONAGO para formar su alianza, pues regresando otra vez para decir, oigan, perdón, ¿de dónde tengo que pagar la reinscripción a la CONAGO? Porque ya vi que sí prefiero sentarme a negociar o a platicar con el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Fue el cambio de secretario de Gobernación? ¿Fue que los apretaron? ¿Cómo entiendes tú esto? Mira, yo lo entiendo de dos maneras. La primera, la CONAGO dejó de ser el instrumento de presión de un partido político que acababa de perder el poder. Que era el PRI. Que era el PRI. Cuando el PRI pierde el poder en el año 2000, ajá, ¿qué es lo que le queda? Los gobernadores, claro, los gobiernos locales. Le quedan las cámaras en un número bastante grande. Entonces utilizan las cámaras y utilizan a los gobernadores para presionar al gobierno. Entonces la CONAGO es un contrapeso de un partido que acaba de perder el poder. Sí, sí, sí. En las condiciones actuales, la CONAGO ya no le pertenece a un partido que perdió el poder. La CONAGO le pertenece numéricamente a un partido que tiene el poder. Así es. Porque
la cantidad de gobernadores que tiene Morena, pues hace que la CONAGO sea su CONAGO. Pero, a ver, Entonces, eso había, perdón ¿para que me qué? interrumpa, Rafael, eso había provocado que formaran su propio grupo, que era la alianza esta de gobernadores, que uno a uno, como la canción de los perritos, de ser mucho más en una lógica de Sí, pues, confrontación, se fueron alineando. bueno, a ver, lo que sucede es muy sencillo. Todos los gobernadores tienen miedo del futuro, tienen miedo de ser llamados a cuentas. A ver, ¿para qué la pugnacidad y la beligerancia? Sí, por ejemplo, el caso de Cabeza de Vaca. ¿De qué le sirve pertenecer a una asociación política como no sea dentro de unos meses la de Fugitivos S.A.? ¿De qué le sirve? Entonces, esta alianza supuestamente democrática, pues, ni fue una alianza ni tenía fines democráticos. Era una especie de mecanismo de supervivencia elaborado a las carreras con un pretexto de que si las vacunas y que si la salud y que el INSABI y puras patrañas, pero se dieron cuenta de algo muy importante. Así como el INE no puede hacer una revocación de mandato sin dinero, los gobiernos estatales no existen sin dinero y el dinero se los da la Secretaría de Hacienda. Las participaciones federales manejan el criterio político de los gobernadores y el que no se quiera alinear no puede gobernar. Se tardaron un tiempo en entenderlo y el presidente sencillamente se sentó en la puerta del Palacio Nacional para ver pasar el cadáver de cada uno de ellos, porque todos ellos son cadáveres políticos. Y así se fueron Ninguno moviendo, de ellos, ni ninguno, a ver, vamos a ver, ¿dónde está Silvano Aureoles con todo en su banquito? ¿Qué puede un gobernador contra el poder presidencial? Sobre todo cuando tenemos 6 elecciones por delante, que las va a ganar Morena todas. Oye, entonces, ¿qué les espera? Pues más les espera decir, señor, ¿sabe usted que todos somos San Pablo? Todos hemos ido a Damasco y nos hemos dado cuenta de que usted es la verdad y la vida. Y un lampo maravilloso nos ha derribado de la cabalgadura. Pues sí. Usted es la verdad y la vida. Se acabó. Porque lo único más débil que un gobernador, que dio Claudio, es un exgobernador. Y como todo se les va llegando el calendario, pues va moviéndose la lógica que dice Rafael, no solo para gobernar, sino para el temido año 7, que es cuando ya entregaron el poder. Y aparte una operación política de Adán. No es lo mismo Adán que la señora que estaba antes, doña Olga. Doña Olga no metía las manos y Adán se puso a trabajar. Pues sí. A ver, Claudio, tu lectura de esto. Sí. Pues sí. A ver, un apunte sobre este tema. Diría yo que ¿qué estamos viendo con este tema de la oposición y cómo está en esta lucha por ganar pertinencia, por tener una narrativa, por captar la atención de la ciudadanía y negociando desde el desempoderamiento? ¿Qué buscaba el gobierno federal, el presidente López Obrador, abriendo esta puerta de negociación a través de su secretario de Gobernación, que parece ser hoy más eficiente que la exsecretaria de Gobernación en términos de darle juego político y abrir estas conversaciones? Que estaba buscando, digamos, legitimidad democrática, un gobierno que todas las mañanas le pega a la oposición, le pega a los partidos, el PRIAN, la larga noche neoliberal, etcétera, etcétera, de repente le abre una puerta, pero ¿desde dónde estás negociando? Desde la ausencia absoluta de poder, a ver qué me toca, a ver qué me concede, señor don presidente, ¿no? Y eso no es buena cosa. Yo creo que además, uno de los fenómenos que estamos viendo es que ya se anunció también, Mario, Rafael, que esta apertura de diálogo va a suceder también con los otros partidos políticos. Entonces estamos viendo un cambio de señal, pero me parece que es un cambio de señal más comunicacional que de fondo. Coincido con el análisis que hace Rafael en el sentido que estos 6 estados que van a tener elecciones en este 2022, estoy seguro que cada uno de los gobernadores que están ahí encabezando están pensando en el ejemplo de Quirino Ordaz de Sinaloa. ¿Por qué no irse mejor con una embajada a algún país en vez de enfrentar el juicio y la auditoría de mis estados de cuenta públicos, Mario? Y eso es una muy mala señal y muy mal contexto para las elecciones estatales que vienen. Pues sí, y vamos a ver de las 6, dice Rafael, que de las 6 se las lleva todas Morena. Yo tendría alguna duda, pero pues ya tendremos oportunidad de ver cómo se va a desarrollar a lo mejor se quedan con Coahuila.
A lo mejor se quedan con Coahuila. Bueno, Coahuila pero en el los demás 23, están yo creo que perdidos. Aguascalientes se me hace el próximo año, se me hace que Salpan si la mantiene. Bueno, Y pues todavía sí, falta tienes razón. de esas 6 elecciones, 3 van a ser candidatas y 3 candidatos. Eso Sí. complica un poco el escenario. Bueno. ¿Cuáles son las candidatas a gobernadora más fuertes de Morena, Mario, Rafael? Ahí se responde a dónde van a quedar. Pues sí, vamos a ver. Muy bien, Rafael, gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y pasen bien sus fiestas, pasen bien estos días. Y aquí estamos, Perfecto. cada domingo. Gracias, Claudio. Muchas gracias y felices fiestas para todas, todos y todes, ¿eh? Así que nos vemos el siguiente domingo. Muy bien, gracias a los dos. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos, que nos queda todavía cuerda aquí en la agenda pública. Ya volvemos.